¿Y alguna vez se preguntaron de dónde provienen tantos términos médicos? Yo sé que alguna vez todos escuchamos que los médicos utilizan palabras extrañas cuando conversan entre ellos o incluso cuando le explican su situación a un paciente. A estas palabras extrañas decimos que pertenecen a un tipo de terminología. A esto lo vamos a definir como el conjunto de criterios, expresiones o términos que son empleados por un área determinada, una profesión, una materia o una disciplina. Estas palabras extrañas que utilizan los médicos decimos que pertenecen a la terminología médica. A esta la podemos definir como el conjunto de términos que lo emplean específicamente los profesionales del área de salud. Es decir, aquí involucramos a los médicos, las enfermeras, fisioterapeutas, odontólogos y farmacéuticos. Las personas que en este momento y en el curso de su vida se están preparando en un área de la salud, es necesario que tengan un conocimiento de esta terminología médica respecto a su origen, su significado e incluso cómo es su formación, la parte de su estructura. Por lo tanto, en el video de hoy iremos abarcando un poco del origen de esta terminología médica. Así que, sin más preámbulos, nos remontamos a la historia. Como lugar de origen no se tiene nada preciso, pero se dice que el lenguaje médico comenzó a surgir en la época griega. Y esto es atribuido por dos factores. Por un lado, los griegos fueron grandes investigadores de la naturaleza y del cuerpo humano. Ellos produjeron gran cantidad de textos científicos que fueron traducidos e incluso utilizados muchos siglos después. Y por otro lado, se considera el idioma griego apto para formar compuestos y expresar nociones claras y exactas, lo que sería difícil explicarlos en otro idioma. Incluso, los primeros textos médicos se encuentran en el Corpus Hippocraticus, también llamado Tratados Hippocraticus, el cual es un conjunto de escritos que fueron redactados entre los siglos 5 y 4 a.C. De esto se le atribuye a la mayoría como autor a Hipócrates. En estos escritos se encontró que los términos fueron cambiando de significado incluso durante la antigüedad, lo cual incluso actualmente sigue presente. Por ejemplo, para los griegos, itis era considerado la mera afección, pero para nosotros actualmente significa inflamación. Y también en esta época se vio que para la creación del lenguaje médico influyeron muchos factores, pero los que destacaron fueron por un lado la magia, el lenguaje poético, el lenguaje popular y el lenguaje social utilizado en la vida cotidiana. Y con todo esto, avancemos en la historia. Esta época abarca el siglo I a.C. Aquí continuaron escribiéndose tratados farmacológicos y médicos en lengua griega, de los cuales destacan las obras sobre plantas medicinales y toxicología de Dioscórides, los cuales se siguieron utilizando hasta el siglo XVIII. Pero el verdadero aporte a la medicina, después de Hipócrates, fue dado por Galeno, considerado también otro médico griego. Lastimosamente en esta época, los romanos no pudieron producir ciencia médica, pero ellos realizaron traducciones en grandes cantidades de textos médicos del griego al latín, de los cuales todavía hay elementos latinos que son utilizados actualmente. Posteriormente, los bárbaros invaden Roma del Occidente y lastimosamente todo el conocimiento médico se queda en Roma del Oriente, por lo cual Roma del Occidente evoluciona de diferente manera durante la historia. En esta época, Roma del Occidente presenta una decadencia y la producción científica simplemente se basa en traducciones, basándose en la farmacología y la patología. Lastimosamente, el vocabulario médico no se enriquece, al contrario, empobrece. Pero luego, los árabes son los grandes transmisores del saber médico griego. Ellos son los que amplían, profundizan, enriquecen y traducen gran parte de los textos médicos clásicos griegos. Y en el siglo XII, varios textos médicos en árabe comienzan a ser traducidos en latín. Con esto, la terminología médica se enriquece de nuevo y se van aceptando
palabras derivadas del árabe e incluso se van formando neologismos, como safena, nuca, conjuntiva. En los siglos XIV y XV existe una renovación del lenguaje médico, más que todo en la parte anatómica. Se recuperan directamente nombres clásicos de la medicina griega y de autores latinos sin intervención del árabe. Por otra parte, surgen nuevas denominaciones latinas para designar a las numerosas partes anatómicas que fueron descubiertas gracias a la práctica de la disección, actividad que fue recuperada después de más de 1000 años.